Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración Daniel Flores, Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este estudio gramatical de Mateo 5:20. Decirles que estamos utilizando el método teológico histórico gramático, donde damos un fuerte énfasis a la parte gramatical y un pequeño énfasis a la parte histórica, a veces nula, a veces básica. Respondemos a tres preguntas interesantes en Mateo 5:20. ¿Qué dice el texto? Aquí estamos haciendo un análisis exegético. ¿Qué quiere decir el texto? Aquí hacemos un análisis hermenéutico. Y luego, ¿qué me dice el texto a mí? No puede haber un análisis teológico de un texto si el texto no me enseña algo. No me enseña algo a mí en la contemporaneidad, en la actualidad. El texto tiene que decirnos algo. Y esto es lo que vamos a analizar en esta oportunidad. Antes de ingresar con este interesante verso, yo quiero invitarlos para que ustedes visiten la página de su servidor. Tenemos varias páginas donde hemos de alguna manera resumido de manera interesante todos los videos que estamos grabando en YouTube. Pero de esa cantidad de videos, muchos videos son editados. Estamos buscando la forma de llegar a las personas, de convencerlos de que todos podemos aprender griego. Estamos buscando la forma de que un texto bíblico quede bien explicado, y por eso estamos constantemente buscando formas sutiles para poder hacer que los líderes cristianos sean formados en todo sentido. Y eso es lo que estamos buscando en estos programas. También tenemos otra página en Overblock, también Casa de Oración, Daniel Flores, donde también resumimos una cantidad de elementos, videos, y tratando de llegar a las personas. Esta es un poquito más condensada, digámoslo así. Tenemos en Facebook Teología y Hermenéutica Bíblica, donde también lo invitamos para que usted participe, se integre. Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Por el momento la idea no es debatir. Por el momento la idea es compartir y enriquecernos con diferentes temas teológicos, gramaticales, de mucho sentido. Entonces lo insto y lo invito para que usted también sea parte de este grupo y podamos enriquecer y edificar la iglesia del Señor. Para ingresar a estos elementos es muy sencillo. La forma más fácil es: escriba en Google mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y aparecen los resultados. El primer resultado es uno de los grupos que acabo de mencionar, de la Casa de Oración. El segundo resultado es otro de la Casa de Oración. Luego viene el canal de YouTube, vienen otras páginas, viene Facebook. Entonces, para que usted sea parte de este interesante plan o programa, sueño, como usted quiera decirle. Pero también quiero invitarlo para que usted se suscriba a esta herramienta exegética. Es una herramienta para la exégesis, que es el diccionario, pero más que un diccionario. Óigame bien, más que un diccionario. Es una herramienta exegética donde vienen todas las palabras del Nuevo Testamento y donde viene un análisis gramatical de cada uno de ellos. Para hacer una traducción tal vez de manera rápida, una traducción donde queremos saber, bueno, primero el análisis de la palabra, cómo es gramaticalmente, y luego tenemos la concordancia de esa forma, por ejemplo, que aquí aparece en estos libros. Esta herramienta es fácil de usar, se escriben las palabras sin acento y ella nos da la información. Escavadigital.com. Oiga, escavadigital.com, y usted accede al diccionario
que nosotros lo estoy invitando a cada uno de ustedes. Vamos a ponerlo por aquí, Excava Digital. Vamos a ponerlo aquí para que usted lo vea. Excava, para que usted lo visite. Digital, eso es una G. Digital.com. Ingrese, los primeros días son gratuitos y luego usted nos ayuda con el mantenimiento de la página, pero si le gusta nos ayuda y si no le gusta pues no nos ayuda. Bien, vamos ahora al texto de hoy, Mateo 5:20. Recordarles que estamos de alguna manera en todo estudio. Hay palabras que no se prestan para eso, pero en el estudio estamos contestando 3 preguntas. ¿Qué dice el texto? Que es lo que siempre hemos hecho en todos. ¿Qué quiere decir el texto? Que es la parte hermenéutica y que también tratamos de contestarla. Y luego, ¿qué me dice el texto? Muchas veces me dice algo, pero muchas veces no me dice algo solo el versículo, sino que necesitamos otros versículos más para entender la enseñanza integralmente. El versículo es el siguiente: pues digo, dice Jesucristo, para vosotros, que si no abunde de vosotros la justicia muchamente. Hemos agregado esta palabra porque más o menos estamos tratando de ponernos en el zapato de los primeros cristianos. ¿Qué era lo que estaban diciendo? Más o menos, literalmente lo que estaban diciendo era muchamente, es decir, demasiadamente. Dice muchamente de los escritores, también fariseos. No quiere decir que los escribas y los fariseos son los mismos, no. Ahí hay digamos, un término, el también, el que, ahorita lo vamos a ver, por eso no me voy a adelantar. Ese que indica que de los escribas o de los escritores, los escribas en los escritores, también de fariseos, es decir, tenemos que superar en la justicia a los escritores o a los escribas y a los fariseos. Y dice, ¿qué pasa si no? De ningún modo entraréis hacia la monarquía de los cielos. Si no superamos a los escribas y fariseos, que eran los religiosos más fanáticos del tiempo de Jesús, no entramos en el reino de Dios. La parte exegética, donde vamos a analizar cada palabra, ahorita ingresamos. La parte hermenéutica es eso, lo que quiere decir es que tenemos que superar a los escribas y fariseos en la justicia, y si no, no entramos en el reino, en la monarquía de los cielos. La Reina Valera dice, por tanto os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La Jerusalén, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es una copia, solo que el reino de los cielos viene con mayúscula en la Jerusalén y en la Reina Valera viene en minúscula. Bien, este es el texto. Nos vamos de inmediato al interlineal y al análisis gramatical. Pongan mucha atención, aquí vamos a ir analizando brevemente este versículo. Recordarles que el método teológico que usamos acá es el método histórico-gramático. Gramático porque tenemos que hacer un análisis gramatical somero. Este es somero. Los análisis gramaticales pueden ser mucho más profundos. El análisis de los textos, sin embargo, pueden ser también un análisis como el que yo estoy realizando, que es un análisis superficial, para enseñarnos a profundizar. Ya el alumno o digamos así, el receptor inteligente tomará el ejemplo y le hará un análisis más profundo a los diferentes términos y le hará un análisis gramatical mucho más profundo. Yo estoy haciendo y voy por Mateo 5:20. Qué lindo, qué hermoso que muchos que son personas muy preparadas en griego, y hay muchos que tienen mucho más capacidad que este servidor,
y que se están desperdiciando. ¿Por qué no empieza por ahí alguien haciendo el análisis del libro de Hechos, por ejemplo? Y otro, ¿por qué no empieza por ahí a hacer el análisis del Apocalipsis, un ejemplo? Y otro, ¿por qué no comienza a hacer un análisis del Evangelio de Juan? Y así sucesivamente. Si cada uno tomara el análisis de un libro diferente, pueden seguir la estructura que yo les estoy presentando. ¿Cuánto beneficia a la iglesia? ¿Cuánto nos beneficia? Bueno, vamos a comenzar. Dice Lego Gar y Min Oti. Y yo lo he dividido en 3 oraciones. Lego Gar y Min Oti. Lego, el verbo decir, digo. Ahorita vamos a ir a ver el análisis gramatical. Pero Lego es digo, ¿verdad? Así como lo oye en voz activa. Gar, pues, este es pospositivo, es decir, va antes. Pues digo. Y min es un dativo para vosotros, ¿verdad? A vosotros también. Oti, que, ¿verdad? Pues digo para vosotros que. Ean, mi. Si no, pericepsi, abundare, viene un subjuntivo. Pericepsi, imon, de vosotros, ¿verdad? En genitivo. Y dikeosini, la justicia. Esa justicia era todo lo que es la ley. La justicia es cumplir la ley. El hombre justo es aquel que cumple la ley. Así que vemos en la justicia un sinónimo del amor. ¿Qué es el justo? Jesús lo decía, la ley se hace para la justicia. Y así se ve en todas las culturas. La justicia, y incluso muchos lo representan con una especie de balanza. La justicia es la ley. La justicia, es decir, el amor. Dice, si no abunda de vosotros la justicia, si nosotros no abundamos en la justicia, dice, plion, muchamente, esto es un adverbio, muchamente le agrega un elemento, no solo abundar la justicia, sino que esa justicia tiene que ser demasiado grande. Dice muchamente, es decir, mayor que la justicia. Dice muchamente de los gramateon, ton gramateon, de los escritores o de los escribas, que fariseon, también de fariseos. También nuestra justicia debe ser mucho más, debe superar a la justicia de los escribas y fariseos. Qué difícil nos la pone Jesucristo. Y luego viene imi, ¿verdad? Umi, dos partículas negativas. Umi, bueno, 2 términos negativos. Ahorita entramos con el análisis gramatical. Dice, de ningún modo, Iselcite, ¿verdad? O Iselcite, entraréis, istin basilian ton uranon, hacia la monarquía de los cielos. Y aquí entramos con una interesante pregunta. Entonces, ¿quién puede entrar al reino de los cielos? Todos estamos por fuera, ¿cierto? Todos estamos por fuera. Si estamos por fuera, tenemos un problema porque tenemos que superar a los escribas y fariseos. ¿Y qué tal que ellos realmente, su justicia era más o menos, aunque Jesús los trató de hipócritas, decía, hagan lo que ellos les dicen, pero no lo que ellos hacen? Pero superar a los escribas y fariseos, realmente alguien puede decir, qué fácil, porque no tenían mucha justicia, eran hipócritas. Podría ser, pero sí nos demanda que la justicia tiene que ser muy grande, ¿verdad? Porque no dice superar la justicia, dice abundaré vosotros la justicia de los escribas. No, dice muchamente, es decir, es un espacio grande donde tenemos que superarlo. Estamos hablando de tener amor, es del mandamiento del amor. Y luego dice, si no lo tenemos, dice que no entramos a la monarquía de los cielos. Bueno, ¿qué es esto? Comencemos con Robertson. Robertson, cuando habla de pericepsi, plio, ¿verdad?
desde Pericepsi, desde aquí hasta Plio, dice literalmente abunda más, dice, abundar mucho más. Desborda como un río, luego Jesús añade más, Jesús añade ese más, lo que va seguido de un ablativo no expresado, ¿verdad? El famoso tes dikiasinis, que sería lo de la justicia, braquilogía. Una atrevida afirmación de Cristo, dice Robertson, de que tenían que hacerlo mejor que los rabinos. Había que superar a los rabinos. Tenían que superar a los escribas, al pequeño número de maestros regulares, ver 5, 21, 48. También a los fariseos de la vida farisaica, 6, 1, 18, que eran los separados, los ortodoxos pietistas. Y creo, y yo lo resumo en la parte de abajo, solo hay una forma de superar a los escribas y fariseos, y es la gracia. Digamos, superarlos abundantemente o muchamente. La gracia, la cruz de Cristo que redime nuestros pecados. Con la cruz de Cristo y nuestros pecados son perdonados, nosotros superamos a cualquiera, porque inmediatamente adquirimos la santidad. En el momento en que la iglesia es redimida por Cristo, por su sangre derramada en el Calvario, desde ese momento tus pecados y mis pecados son borrados bíblicamente según la teología paulina. Entonces, ¿cometemos pecados? Sí. Pero nosotros no tenemos pecado delante del trono de Dios, porque nuestros pecados han sido borrados por la sangre del Cordero. Esa es la teología paulina que coincide, porque no hay ninguna contradicción con la teología de los evangelios. Realmente este texto lo que nos dice es que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser santos. Eso es, en forma resumida, la justicia. Es decir, debemos ser santos. Y para ser santos tenemos que ser perdonados. ¿Por qué? Por la cruz de Cristo. No por nuestras obras, no por nuestras fuerzas, para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios. La gracia es la que hace que seamos santos, y por lo tanto, solo de esa manera, el reino de Dios está formado solo por santos. Es decir, por personas que han aceptado a Jesucristo y que sus pecados han sido borrados. Es decir, hemos sido redimidos. Por eso podremos decir que la iglesia es santa, una santa iglesia. Claro, la iglesia es santa. Es santa porque fue de alguna manera redimida por Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces no hay ninguna contradicción de este texto con la teología de la gracia de Pablo. Es un complemento perfecto y maravilloso. Pasamos a el análisis gramatical de 5.20, palabra por palabra. Legogar. Bueno, comencemos con decirles que tenemos la tabla en la parte inferior, donde vamos a ir haciendo el análisis de palabra por palabra de todo el Nuevo Testamento. Si yo quiero decirles, y ustedes lo saben muy bien, pero no es malo decirlo en este programa, que las palabras las analizamos para tratar de hacer exégesis, es decir, de sacar del texto la verdad. Pero hay que tener mucho cuidado de no caer en que las palabras solas tienen mensajes y podemos caer primero en etimologías. La gente dice, es que la etimología de esta palabra es esto y esto. Sí, pero es que a veces las etimologías no dicen lo que en el momento significan. En el momento tal vez, pues Jesús la utilizó y no significa lo que significaba etimológicamente. Entonces, las palabras solas y etimológicas del estudio hay que tener mucho cuidado. Pero sí nos acercan, nos pueden dar una idea.
pero la etimología no. Y el segundo error es que hay palabras, hay verbos solos que no dicen nada. El verbo solo te va a llevar, te enreda. Mientras que a veces varios verbos, una perífrasis verbal, puede que nos dé un mensaje diferente a si la palabra está sola. Igualmente podríamos decir de un verso, de una frase, de una oración. Entonces, para tener mucho en cuenta eso, vamos a ver palabra por palabra. Para hacer un análisis gramatical debes tener un buen diccionario. Un diccionario que te ayude, que te dé la etimología, que te dé ojalá el análisis gramatical, aunque eso se puede hacer a mano, mientras si usted tiene una buena formación gramatical griega y gramatical española, pues se puede fácilmente. O un diccionario que tenga el análisis gramatical, que nos ayude a acercarnos un poquitito. Pero sí tenemos que tener un fundamento de griego. Por eso esta es la práctica del curso de griego, donde nosotros vamos analizando. Como producto del curso de griego es analizar gramaticalmente las palabras, hacer exégesis. Lo primero que yo hago es escribir en la segunda línea las palabras que aparecen en el texto griego. Eso es lo primero. Y lo segundo es buscarlas en el diccionario. Un ejemplo, ahí aparece lego en primer lugar. Vamos a borrar esto y vamos a ver si se borró. No se borró, a ver, sí apareció la palabra, pero aquí aparece lego y la buscamos ahí. Lego es la primera palabra. Lego es un verbo, entonces es un verbo. En el cuadro escribimos arriba, esta partecita, escribimos ahí las categorías gramaticales. Si es verbo, pronombre personal, el sustantivo. Es decir, en la primera, las categorías gramaticales. ¿Está bien? Luego viene la categoría gramatical, luego viene lo otro. Lego es el paradigma, ¿verdad? Entonces tenemos que lego es el paradigma. Este es el paradigma que vamos a buscar. Le he puesto paradigma porque ahí es donde vamos a buscar. Es la declinación. Y es el término lego junto con toda la situación gramatical. Presente, indicativo, activo, primera singular. Lo ponemos aquí. Presente, indicativo, activo, primera singular. Nos interesa la tercera característica, que es la voz. Esta es la voz. Eso lo explicamos en los cursos de griego. Y tengo que buscar el paradigma activo del ego. Paradigma activo del ego, que se va a traducir aquí como decir. Y luego, ¿dónde encuentro la palabra lego? Bueno, dice que la encuentro en el presente, indicativo, primera singular. Presente, indicativo, primera singular. Aquí está. Presente, indicativo, primera singular. Se me pasó de página. Y aquí la tengo. Primera singular. Lego es yo digo. Es voz activa normal. Presente activo. Yo digo, tú dices, él dice. Entonces yo digo. Pero antes hay una palabra. Pues, bueno, esa palabra es gar, que es pospositiva. Va antes. Entonces gar es una conjunción coordinada explicativa que se traduce como pues. Pues digo. Pasamos de página. Imin lo ponemos en la segunda. Ya esto no lo voy a buscar porque ya le dije más o menos cómo se tiene que ir usando el diccionario. Nos dice que en categoría gramatical es un pronombre personal. Esa es la categoría gramatical. El paradigma va a ser su. Yo tengo que buscar la declinación su. La tengo aquí, o el paradigma su, ¿verdad? Esta es. Y luego recordemos que su, igual que ego, no tiene género. Por lo tanto,
es solamente el número y caso. ¿Y dónde encuentro imin? Imin lo encuentro aquí, ¿verdad? ¿Usted lo ve? Él me va a decir plural dativo. Es decir, plural, no singular, sino plural dativo. Dativo es en esta columna y en esta fila. Es este. Y min, como es un dativo, es para vosotros. Digo para vosotros, ¿verdad? Ese digo para vosotros no se puede prestar para interpretarlo tal vez de una manera literal. Cuando Jesús dice digo para vosotros, alguien puede decir, mire, es que esto Jesús se lo va a decir a los apóstoles, pero esto no es para mí. No, todo lo que está en la Biblia es para nosotros, y pueden haber cosas que sean solamente para los apóstoles, pero no podemos utilizar este pronombre para decir que esto es una información solo para los apóstoles, porque si fuera solo para los apóstoles no es necesario escribirlo para la iglesia, y se escribió para la iglesia para ser aplicado para la iglesia. Desde el punto de vista de los apóstoles, todo esto es para nosotros. Sin embargo, no quiere decir que no hayan textos que sean solamente para la iglesia de ese momento, y los veremos en su momento. Esto es para toda la iglesia. Digo para vosotros, ¿verdad? Entonces alguien puede decir, es que los que tienen que superar a los escribas y fariseos son los apóstoles, los primeros discípulos. No, señor, eso es para toda la iglesia, porque así se le da el mensaje del evangelio a toda la iglesia. Oti es que o porque, ¿verdad? Que, yo lo traduzco que. Ean es una conjunción que significa así. La conjunción es una categoría gramatical. Ean, sí, aquí está sí. Mi es una partícula negativa, ¿verdad? Una partícula. No. Pericepsi es bueno, lo ponemos en la tabla para el análisis gramatical. En categorías gramaticales es un verbo que viene de pericebo o periceu, para no hagamos el enredo, periceu, y es un auristo subjuntivo activo, tercera singular. Me interesa la voz, que es la voz activa, porque así busco el paradigma activo de periceu. Aquí está periceu, que lo voy a traducir como abundar, y la voz activa, es decir, el paradigma activo de periceu, y encuentro la forma pericepsi, auristo subjuntivo, tercera singular. Auristo subjuntivo, tercera singular, ¿verdad? Es este. El subjuntivo es algo que no es real todavía. No es real, no es como la voz activa, que es real. Es la voz activa, el modo indicativo. El modo subjuntivo no es real, ¿verdad? Os digo para vosotros que si no abundare, es decir, todavía no abunda, ni abunda ni no abunda. Si no abundare, es decir, no ha ocurrido, no está en un tiempo concreto, si no abundare, y así se traduce, abundare. Pasamos a la otra página. No abundare, pericepsi, imon, la categoría, bueno, lo buscamos en el diccionario, viene de sí, en categorías gramaticales es un pronombre personal. Buscamos el paradigma sí, que es tú. Ya dijimos que ni ego ni sí, que es su, tienen
tienen género. Entonces lo buscamos acá, que dice que está en un plural genitivo, es decir, plural genitivo, es decir, este es un plural genitivo que es de nosotros o de vosotros, porque es tú, de vosotros. Si no abundare de vosotros, ¿qué? De vosotros. Y entonces viene, pasamos de página, y dikeosini. Y dikeosini, buscamos dikeosini en el diccionario, y el diccionario me dice que en categoría gramatical es un sustantivo que viene de dikeosini, es un sustantivo femenino, por lo tanto usamos todos los artículos femeninos. Busco el paradigma de dikeosini, que lo tenemos aquí en pantalla, que lo vamos a traducir por justicia, y vamos a buscar, dice que es un femenino singular nominativo. ¿Por qué es un femenino singular nominativo? Bueno, aquí aparece y dikeosini, aparece el sustantivo con el artículo. Ubiquemos el artículo femenino y, que es femenino singular nominativo, y el sustantivo dikeosini, que es este sujeto de la oración. Y entonces tenemos que dikeosini se traduce como la justicia. Si no abundare de vosotros la justicia, este viene a ser el sujeto de la oración, la justicia, digamos en el caso de, bueno, ¿qué es lo que abundare? La justicia. Si no abundare la justicia, vamos a ver qué más era. Bueno, y el término se denota porque termina en i, ¿verdad? Es la terminación i. Entonces fácil en el griego localizar el nominativo. Plion es un adverbio, es una categoría gramatical, el adverbio. Ya le estoy agregando unas palabrillas nuevas para que usted se vaya familiarizando. Es una categoría gramatical. Hay 9 categorías gramaticales en la gramática. Hay 9. Entonces, ese es el adverbio, mucho o mucha, pero como es adverbio y siendo originario de un adjetivo, se les agrega la palabra mente, muchamente, ¿verdad? Extensamente, podríamos decir. Entonces, plion, muchamente, ahí está, muchamente, no tenía que pasar todavía. Luego dice ton gramateon. Ton gramateon, bueno, aquí viene el artículo con su respectivo sustantivo. Busco el sustantivo gramateon, lo busco en el diccionario, me dice es un sustantivo que viene de gramateus, es un sustantivo masculino, gramateon, y busco entonces el paradigma de gramateus, aquí lo tenemos, y se traduce como escritor o escriba, y lo buscamos aquí, buscamos el artículo. Bueno, el diccionario nos va a decir que es masculino plural genitivo, porque en griego es muy fácil saber por las terminaciones. Entonces, como es un masculino plural genitivo, sabemos que es masculino plural genitivo. Pero ¿por qué masculino plural genitivo? Bueno, porque busquemos el artículo ton, lo encontramos acá. Y el sustantivo gramateon, aquí lo encontramos, ¿verdad? Correcto. Masculino plural genitivo. De los escribas, de los escritores. Ahí está, de los escritores. Luego pasamos la página y encontramos que, ¿lo ven? Ese que es una conjunción. La conjunción es otra categoría gramatical, una de las 9, se traduce como también. Caí o que es también,
¿verdad? En este caso es copulativa, significa que une dos oraciones, También, ¿cuáles oraciones está uniendo? Bueno, dos, en este caso dos ideas de los escribas fariseos, ¿entiende? Está uniendo esas dos de los escribas y fariseos. También a veces une oraciones completas. En este caso está uniendo, copulando dos ideas, gramáticos o gramateos o escritores o escribas, y la otra fariseos. También entonces tenemos fariseon, lo escribimos todos los que son, digamos así, todas las categorías gramaticales que varían se ponen en la tabla, excepto el artículo. Yo no lo escribo, pero si alguien quiere escribirlo, puede escribirlo, y es mucho más amplio el estudio. Entonces yo escribo en la tabla lo que son todos los, digámoslo así, todas las categorías gramaticales. Todas las categorías gramaticales que se llaman, que son variables, ¿verdad? Categorías gramaticales variables. Y eso es muy importante para que usted lo tome en cuenta. Esas son las que vienen en el cuadro. Fariseo, entonces lo busco en el diccionario, me dice que es un sustantivo, una categoría gramatical, que viene de fariseos, ¿verdad? Que es un sustantivo masculino. Y tengo que buscar entonces el paradigma de fariseos o la declinación de fariseos. Aquí la tenemos. Fariseo, ¿verdad? Fariseos es fariseo. Y inmediatamente me dice que es masculino plural genitivo. Masculino plural genitivo. Es decir, que es este. Ahora, ¿por qué es masculino plural genitivo? Bueno, primero por la terminación on, es masculino, ¿verdad? La terminación on la encontramos aquí, ¿verdad? Entonces es este. Obviamente, ¿por qué omite ton fariseo? ¿Por qué no dijo también el artículo? Bueno, porque este mismo artículo le funciona a los dos, ¿verdad? Entonces se omite también ton fariseo. Entonces este mismo artículo le está sirviendo a los dos. Y eso lo encontraremos en varias partes del griego. De los fariseos, entonces de los escritores, también fariseos. Pasamos la página. Y luego viene umi. Umi son dos partículas negativas, ¿verdad? Lu y mi, que se va a traducir de ningún modo, porque es más que no, de ningún modo, ¿verdad? Entonces lo traducimos de ningún modo. No hay que pasar. Vamos a ver. De ningún modo. Y luego viene de ningún modo y célcite. Y célcite lo escribimos en la tabla, lo buscamos en el diccionario, nos dice que es un verbo que en categorías gramaticales, que viene de iserjome, que es un auristo subjuntivo activo segunda plural. Es decir, que en otras palabras, iserjome, tengo que buscar el paradigma activo de iserjome, que lo tenemos, aquí está, activo de iserjome, que lo voy a traducir por entrar. ¿Y dónde encuentro la forma isélcite? Isélcite la encuentro en el auristo subjuntivo segunda plural. Auristo, subjuntivo, ya no es indicativo. Recordemos que el indicativo es el modo donde está lo que es más real, ¿verdad? Dice que es segunda plural. Segunda plural es esta. ¿Y cómo se traduce? La segunda forma plural, entraréis. Vosotros entraréis.
Entonces nosotros entraremos, vosotros entraréis, ellos entraren, pero vosotros entraréis. No está en un tiempo concreto, ¿verdad? De ningún modo entraréis. ¿Cuándo? En ese momento, pero no se sabe en qué momento. Entonces entraréis. Y ahí está la traducción. Pasamos. Istin Basilian, casi todo debíamos llevarlo junto, ¿verdad? Pero vamos a ir aquí, Istin Basilea. Is es una preposición, la preposición también es una categoría gramatical, una de las 9. Hacia, se traduce, hacia, va acompañando al caso acusativo, acompaña. Quiere decir que la palabra que sigue es acusativa. No determina la preposición no determina el sustantivo, eso sí, ¿verdad? Entonces, Istin Basilian lo tenemos entonces hacia, y viene Tin Basilian. Tiene un artículo con su respectivo sustantivo. Basilian lo escribimos en la tabla, lo busco en el diccionario, me dice que es un sustantivo que viene de Basilía, es un sustantivo femenino. Entonces busco el paradigma de Basilía, es decir, la declinación de Basilía, que voy a traducir como monarquía o reino. Basilía es un femenino singular acusativo, dice el diccionario. Femenino singular acusativo. ¿Por qué es femenino singular acusativo? Bueno, porque tin, el artículo de Basilian, lo buscamos aquí y es un femenino singular acusativo. ¿Ve? Y luego también tenemos que Basilian, la terminación an, está también acompañando al artículo ahí, Basilian. Y usted no lo encuentra en ninguna otra parte. Es un femenino singular acusativo. ¿Cómo se traduce? A la monarquía. Pero como viene la preposición, entonces viene hacia la monarquía. Hacia la monarquía. Pasamos de página y vemos la última palabra. Ton uranon. Ton uranon, bueno, son dos palabras, el artículo y el sustantivo. Ton uranon, uranon, aquí en este caso, lo escribimos en la tabla y lo investigamos. Y vamos a descubrir en el diccionario que es un sustantivo masculino que viene de uranos. Entonces busco el paradigma de uranos. Aquí está, que vamos a traducir como cielo. Y dice que es un masculino plural genitivo. Masculino plural genitivo. ¿Y por qué yo sé que es masculino plural genitivo? Bueno, por lo siguiente. Porque este es el artículo de uranón. Ton lo busco recordemos que es un sustantivo masculino. Busco ton, lo encuentro aquí. Y uranón lo encuentro a la par. Es decir, que es un masculino plural genitivo. ¿Y cómo se traducen los plurales genitivos? De los cielos. De los cielos. Y ahí tenemos el versículo 20 del capítulo 5 de Mateo, traducido correctamente, literalmente, y ya dijimos y hablamos de lo que nos quiere decir. Que el Señor me lo bendiga ricamente y nos vemos en un próximo programa.